Oración de entrega. El Papa Francisco para este año ha decidido nombrar o dedicarlo a una persona no solamente de la Biblia, sino de la historia cristiana sumamente importante, que es San José, patrono de la Iglesia. Y sin duda es un gesto bien importante porque pudiéramos decir que San José representa para el cristiano muchas cosas que no son de atención común. Por ejemplo, San José no tiene recogida ni una sola palabra en ninguno de los cuatro evangelios. Es el santo del silencio, lo cual no quiere decir que San José haya tenido el destino que tuvo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que quedó mudo durante todo el embarazo. Pero es que hasta de Zacarías se conoce, por ejemplo, una frase cuando él dialoga con el ángel y cuando él dice se llamará Juan. Pero de José no. Y José, en cierta forma, es una representación de Dios Padre, porque Dios Padre también no es que sea un Dios mudo, pero Dios Padre siempre habló de preferencia a través de los profetas y en este caso pudiéramos decir que principalmente a través de Cristo. Y por eso muchas de las cosas que vemos en Jesús, aunque en cierta manera siempre destacamos a María, su madre, en quien se gestó, se formó, y el mismo Cristo decía que quien lo ha visto a él, ha visto al Padre que lo envió. Esa frase también se puede recoger en expresión sencilla, modesta y humilde para San José, quien vio a Cristo, también vio parte de San José. O sea, Jesucristo se formó como hombre, no vino formado. Lo que sí vino fue en su condición divina, con una misión, un mensaje. Pero en su formación de hombre, en su aprendizaje de oficios, por ejemplo, la carpintería, que es una de las profesiones más destacadas que resalta en San José. Hay quienes manifiestan que San José pudo haber sido algo más que un carpintero. De estas personas que seguramente tú y yo hemos conocido alguna vez, que son utilities, que saben hacer muchas cosas, reparan muchas cosas, son multioficios. Y eso lo aprendió Jesús de José, su padre adoptivo, aquel hombre que con valentía, pues renunció a sus propias sueños, a sus propios quizás deseos de paternidad biológica, de quizás tener muchos hijos. Para el judío como tal, no tener hijos era una maldición, inclusive era algo muy trágico. Por eso vemos el lamento de Abraham ante su esposa Sara, que Sara en la desesperación pues hasta le propone a Abraham tener un hijo con su esclava, en este caso era Agar, que bueno, le dio a Abraham a Ismael, que de hecho sería su primogénito, pero claro, era un hijo fuera del matrimonio que tenía constituido con Sara y sobre todo fuera de la promesa que Dios le había hecho. Dios le había prometido que él sería padre. Lo mismo vemos en Zacarías. Isabel y Zacarías pues no habían tenido hijos y esto generaba un pesar en su corazón ya en una edad bastante avanzada y sin embargo vean bueno, como Dios después los bendice, les da un hijo. En José no vemos eso, en José vemos, y por aquí quizás empezamos nuestra reflexión de entrega, en José vemos una renuncia o una entrega a Dios de todos sus sueños y promesas humanos para aceptar humildemente una misión. Pero hay dos puntos que podemos destacar en la entrega y lo podemos hacer comparativos con aquella parábola de Cristo de los dos hijos
a quien el padre les pidió ir a trabajar a su viña. Uno le dijo que sí iría, pero no fue, el otro le dijo que no iría, pero fue. Entonces podemos destacar en San José, en lo que es la entrega absoluta, dos elementos, la conducta y la intención. En cuanto a la conducta de San José sabemos muy poco, honestamente. Podemos destacar, bueno, que hizo un compromiso matrimonial con María, o sea, estaban comprometidos. Aquí hay un paréntesis, digamos, extra bíblico del libro de la mística Ciudad de Dios de la beata Sor María de Ágreda, que ella hace una narración de María, por supuesto, es un libro centrado en la vida de María, pero ella destaca bueno, en estas visiones que no son de obligatoriedad creer en ellas o no, pero en cierta forma pueden redondear algunos aspectos que nos puedan quedar en interrogante. María no quería casarse, en esencia era una mujer, dice Sor María de Ágreda, que quería vivir consagrada a Dios, y también destaca en San José algo similar. No podemos afirmarlo, pero ella destaca que San José tampoco es que tenía intenciones de casarse, sino de tener una vida consagrada. Quizás eso eh, pudiera explicar su, su quizás no tan poca resistencia, o sea, al hecho de aceptar a Cristo y aceptar a María. Pero más allá de si eso sea cierto o no, volviendo al hecho inicial, todo hombre tiene proyectos y sueños. Y entre sus proyectos y sueños, por ejemplo, si era vivir consagrado, pues no era criar un hijo. Y si era tener su propia familia, pues era tener sus propios hijos. Entonces, en ambos aspectos Jesús llega allí como una distorsión para José. Y lo que sí podemos tener evidencia de esa distorsión es lo que nos recoge el evangelista Mateo. Paradójicamente, quien nos habla de la anunciación es Lucas, pero Mateo es el que habla propiamente de esta intención, no de la conducta, sino de la intención que sí es corregida por Dios. Y ojo, Dios a través del ángel no juzga, o sea, no condena la intención de José, porque era una intención humanamente hablando lógica. Vamos a ver de qué estoy hablando. Dice el evangelista Mateo a partir del versículo 19 del capítulo 1 que José, su esposo, se refiere al esposo de María, era un hombre excelente. Y fíjense ustedes lo que dice, y no queriendo desacreditarla, porque ya se había enterado que María estaba embarazada y el hijo no era de él, y eso era muerte a pedradas, eso era adulterio, no queriendo desacreditarla, pensó firmarle en secreto un acta de divorcio. Es decir, José no quería exponer a María, aunque era un hombre respetuoso de la fe y de la ley, no quería exponer a María, o sea, no quería que María fuese asesinada, inclusive juzgada por su propia sociedad, pero sí piensa despacharla. O sea, lo que estaba buscando era una alternativa de no seguir con ella, porque algo le hacía ruido en su corazón, pero porque era un hombre humilde, no era un hombre rencoroso, no se entregó a la venganza, no se entregó al desprecio, no se entregó al egoísmo, al orgullo, que sobre todo nosotros los hombres tenemos a veces bien marcado. O sea, yo soy un macho macho y a mí nadie me monta cacho. Eso pueden hacer un refrán con eso. Me acaba de salir de manera espontánea, pero yo soy un macho macho y a mí nadie me monta cacho. Entonces yo la voy a exponer y que sufra y que vea que yo soy un hombre de verdad y que a mí se me respeta. Esa no fue la actitud de José. José, por respeto, por amor, porque era un hombre humilde, porque de verdad reconoce que no entendía, pero sí pensó en dejarla. Y es ahí donde el ángel se le aparece. Fíjense ustedes, lo que conocemos de José es una intención, no un diálogo, no son palabras de José. El evangelista recoge la intención de José, para que ustedes vean que Dios también puede y tiene acceso a nuestras intenciones. Y esas intenciones también hay que sabérselas entregar a Dios, porque Dios las puede depurar. Usted puede ser que nunca le haya sido infiel a su esposa corporalmente o a su esposo. Usted puede ser que nunca haya matado a nadie o haya sido violento con nadie a nivel conductual. Pero de repente a nivel de intención, usted sí todas estas cosas que acabo de narrar las quiso hacer.
y las recreó en su mente y las consintió en su mente. Por eso es que hay un mandamiento que dice, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pero no solamente la impureza tiene que ver con lo sexual, también tiene que ver con la violencia, con la ira, con el desprecio, con la venganza. Entonces fíjense ustedes el nivel de exigencia que nos pide Dios a nosotros, porque nos lo exige, como diría el libro del Deuteronomio, ya hacia el final, que Dios nunca va a colocar cargas a nivel de los mandamientos que estén por encima de nuestras fuerzas. Si no me equivoco, está por el capítulo 30. Ya nunca va a haber, cuando Dios expone su ley nunca va a estar por encima de nuestras propias fuerzas humanas. Y saber eso es importante porque quiere decir que todo lo que nosotros no hacemos para agradar a Dios es por voluntad propia. Entonces, dice el ángel a José, José, descendiente de David, en José se cumplía la promesa de que el Mesías vendría de la familia de David, de la descendencia de David. Y esa descendencia no viene por María, viene por José. Por eso es que el papel de José no es poca cosa en la historia de la salvación. No temas llevar a casa a María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Al despertarse José, hizo, fíjense ustedes, la magnitud de aquel sueño. Si yo sueño eso, yo me despierto y digo, no, ese es mi subconsciente que quiere hacerme creer, pero no, yo sí la voy a despachar. La magnitud de un sueño revelado no deja dudas. O sea, cuando una persona tiene un sueño divino, los sueños no son que si soñé con un diente y se va a morir alguien, que si soñé con una embarazada y entonces voy a ser mamá. No, los sueños no son interpretaciones vacías. Los sueños divinos, los sueños de Dios, no dejan dudas. O sea, son una certeza como que estás despierto. Y aquí lo vemos en José. José se despierta y hace lo que el ángel le dice. Y recibió a María. Y dice al final, lo cual también defiende la virginidad perpetua de ambos, porque en este caso la virginidad de María es indiscutible, es un dogma de fe. La castidad en José se pudiera interpretar distinto, porque una persona puede ser casta a partir de un momento sin que sea virgen. ¿Me explico? Por ejemplo, los sacerdotes hacen un voto de castidad, pero eso no quiere decir que antes de ese voto no hayan tenido relaciones sexuales. Pero en José se habla el casto José, porque más allá de nosotros hurgar en su pasado, lo que queda claro es que entre María, dice el versículo 25, sin que tuvieran relaciones, dio luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. O sea, no hace falta recalcar algo que ya era evidente, porque ya sabíamos que María había concebido el niño sin relaciones sexuales, porque así lo explica el evangelista Lucas. Entonces, ¿por qué Mateo destaca en este versículo 25 del capítulo 1 sin que tuvieran relaciones sexuales? Lo destaca en José. Lo destaca en José. Aquí se reafirma la castidad de José, un hombre de Dios, que sin duda yo también, yo, Luis, y en mi ignorancia capaz ya hay documentos y escritos que hablen de eso, pero yo sí prolongaría la castidad, o sea, virginidad también, no como un dogma, pero porque no es tan relevante como en María. En María la virginidad tiene un sentido distinto que no es propósito de la ahorita, le estamos dedicando tiempo a José, pero en María la virginidad es la pureza absoluta en todos sus aspectos y sentidos. En José lo relevante es su actitud a partir de María, su castidad a partir de María y sobre todo su aceptación y entrega absoluta a esta misión, aún renunciando a todos los demás proyectos y sueños que él tuviera. Eh, este año de José, ya para terminar, creo que nos invita a vivir esa entrega en dos caminos, los que acabo de mencionar. El camino conductual, que a veces es el más fácil de actuar, es el más fácil de aparentar una cosa, pero internamente ser otra. Y el camino intencional, el que se recrea en nuestros pensamientos, el que construye momentos, historias, deseos en nuestros pensamientos y que pensamos que solamente sabemos nosotros, pero que ya queda evidenciado, porque así nos lo dice el evangelista,
y también hay muchos pasajes de la Biblia que así lo recalcan, que Dios también conoce nuestros deseos e intenciones. Entreguémosle todo eso a Dios para que podamos vivir una santidad integral de cuerpo, mente y corazón. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.